del cálculo de peso y balance. Ya que este tema es un poco extenso, vamos a dividirlo en dos videos. En la primera parte, es decir, en este video, veremos los temas relacionados con la teoría del cálculo de pesos, definiciones de peso y balance, teoría del cálculo de balance y la posición del centro de gravedad expresada en porcentaje de cuerda aerodinámica media. En la parte 2, es decir, en el siguiente video, veremos los temas relacionados con pesos y centro de gravedad con respecto a los límites, cálculo de cambios en la distribución y cantidad de peso, al igual que ejemplos y problemas de aplicación. Habiendo dicho esto, entonces veamos la teoría del cálculo de peso y balance. Como vimos en los videos acerca de principios de peso y balance, la cantidad de peso a bordo de una aeronave, al igual que su distribución, deben permanecer dentro de unos límites establecidos por el fabricante. Por lo tanto, se debe calcular tanto el peso de la aeronave como también la posición del centro de gravedad. Es decir, que estamos hablando acerca de dos cálculos. Por un lado, el cálculo de los pesos de la aeronave y por otro lado, el cálculo de balance o de centro de gravedad. Así que iniciemos con el cálculo de peso. El objetivo de este es calcular el peso de la aeronave en las diferentes fases de vuelo y verificar que cumplan con las limitaciones de peso, ya sea estructurales o de rendimiento. Esto se lleva a cabo por medio de operaciones aritméticas simples de sumas y restas, teniendo en cuenta las definiciones de pesos, es decir, iniciando con el peso de operación en seco, pasando por el peso sin combustible, verificar que ese se encuentre por debajo del peso máximo sin combustible estructural. Al añadir el combustible obtenemos entonces el peso en rampa o ramp weight, verificar que este se encuentre por debajo del peso máximo en rampa estructural. Si a este le restamos el taxi fuel obtenemos el take-off weight o peso de despegue. Debemos verificar también que este se encuentre por debajo del peso máximo de despegue, ya sea estructural o de rendimiento. Y finalmente, al restar el trip fuel a este peso obtenemos el peso de aterrizaje o landing weight. Nuevamente debemos verificar que este se encuentre por debajo del peso máximo de aterrizaje, ya sea limitado estructuralmente o por rendimiento. Como podemos ver entonces, el cálculo de peso se lleva a cabo simplemente añadiendo o restando pesos de ciertos ítems en cada parte. Simplemente hay que tener en cuenta las definiciones de cada peso y las limitaciones. Sin embargo, el cálculo de balance es un poco más complejo, ya que el objetivo de este es calcular la posición longitudinal del centro de gravedad en la aeronave y verificar que se encuentre dentro de los límites de centro de gravedad durante todo el vuelo. Como recordaremos, el centro de gravedad es el punto en el cual se considera ejercido todo el peso de la aeronave, y si se suspende una aeronave u objeto desde su centro de gravedad, este estaría en equilibrio. Para esto veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos una barra y vamos a ubicar dos objetos, uno en cada extremo. En este caso, el centro de gravedad se ubicaría en la mitad de la palanca, y si lo suspendemos de ese punto, la palanca estaría en equilibrio. Ahora, a continuación, veremos algunas definiciones relacionadas con el cálculo de balance, iniciando por la línea datum. La línea datum es la línea de referencia para efectos de peso y balance a partir de la cual se miden todas las distancias horizontales. Las distancias horizontales medidas a partir del datum son conocidas como brazos, aunque también pueden referirse como estaciones. Cabe recalcar que los brazos medidos a la derecha del datum son positivos, mientras que los brazos medidos a la izquierda del datum son negativos. Veamos un ejemplo de esto. Supongamos que tenemos aquí esta línea datum y una palanca. Vamos entonces a ubicar dos objetos, el objeto A a la derecha del datum y el objeto B a la izquierda del datum. El objeto A, al medir la distancia, obtendremos un brazo positivo, ya que se encuentra a la derecha de la línea. Y suponiendo que se encuentra a 100 pulgadas, el brazo del objeto A sería 100 pulgadas. Caso contrario, si medimos la distancia al objeto B, obtendríamos un brazo negativo, ya que se encuentra a la izquierda del datum. Y en este caso, suponiendo que la distancia es de 40 pulgadas, el brazo sería menos 40 pulgadas. Finalmente, cabe recalcar que todos los brazos deben medirse a partir de la misma línea datum, ya que este es el punto de referencia universal para las distancias horizontales. Habiendo visto entonces la definición de línea datum, pasemos con la definición de momento. El momento es la tendencia de un objeto a rotar en torno a su centro de gravedad. Este depende de la cantidad de fuerza y la distancia donde es aplicada. Por lo tanto, su fórmula es momento igual a fuerza por distancia. Es decir, que el momento es medido en unidad de fuerza por unidad de distancia. Por ejemplo, libras pulgadas, kilogramos centímetros, libras metros, entre otras combinaciones. Sin embargo, para efectos de peso y balance, la fuerza aplicada siempre es el peso y la distancia correspondiente siempre es el brazo. Por lo tanto, la fórmula adaptada para peso y balance sería momento igual a peso por brazo. Veamos un ejemplo gráfico de esto. Supongamos que aquí tenemos una palanca y ubicamos un objeto en el extremo derecho de la misma. Teniendo como referencia la línea datum, obtenemos el brazo hacia este objeto, y la fuerza aplicada corresponde al peso del propio objeto.
Para dar un ejemplo numérico, supongamos que el brazo es 100 pulgadas y el peso del objeto es 50 libras. Teniendo en cuenta la fórmula momento igual a peso por brazo, para obtener el momento producido por este objeto debemos multiplicar el peso del mismo, 50 libras, por el brazo, 100 pulgadas, lo que nos da como resultado un momento total de 5000 libras pulgadas. Es decir, que este objeto está provocando una tendencia de rotación de 5000 libras pulgadas. Al producirse momentos de rotación, la palanca no está en equilibrio, ya que tiene tendencia a rotar. Veamos entonces otro ejemplo, pero ahora con dos pesos. En este caso, teniendo como referencia la línea de Datum, ubicamos un objeto A al extremo derecho y un objeto B al extremo izquierdo. Para este ejemplo, ambos objetos tendrán el mismo peso, 50 libras. El objeto A se encuentra a un brazo de 100 pulgadas, mientras que el objeto B se encuentra a un brazo de menos 100 pulgadas. Vamos entonces a calcular los momentos producidos por cada uno de los objetos y el momento total. Para obtener entonces el momento producido por el objeto A, debemos multiplicar su peso, 50 libras, por el brazo, 100 pulgadas, lo que nos da como resultado un momento de 5000 libras pulgadas. Por otro lado, para obtener entonces el momento producido por el objeto B, debemos multiplicar su peso, 50 libras, por el brazo, menos 100 pulgadas, lo que nos da como resultado un momento de menos 5000 libras pulgadas. Si realizamos la sumatoria entonces de los momentos producidos por ambos objetos, nos da como resultado que la sumatoria de los momentos es 0, y en este caso los momentos de rotación se anulan entre sí y la palanca estaría entonces en equilibrio. Aunque esta situación podría haber sido esperada, ya que ambos objetos tienen el mismo peso y se encuentran a la misma distancia del Datum. Pero veamos entonces qué sucede si el objeto B pesa ahora 100 libras y se ubica a un brazo de menos 50 pulgadas. Vamos entonces a calcular el momento producido por este objeto. Para eso multiplicamos su peso, 100 libras, por el brazo, menos 50 pulgadas, lo que nos da como resultado un momento de menos 5000 libras pulgadas. Y nuevamente, si realizamos la operación, obtendremos la sumatoria de momentos igual a 0, lo que significa que los momentos se anulan entre sí y la palanca se encuentra en equilibrio. Como podemos ver, el momento producido no solamente depende del peso del objeto, sino también de su brazo. Veamos ahora un ejemplo, pero ahora con 3 pesos. En este caso, tenemos la línea Datum y tenemos 3 objetos ubicados en la palanca. El objeto A en el extremo derecho y el objeto B y C al lado izquierdo del Datum. Estos cuentan con diferentes pesos. El objeto A tiene un peso de 200 libras, el objeto B 50 libras y el objeto C 180 libras. Vamos entonces a ver los brazos a los cuales se encuentra cada objeto. El objeto A se encuentra a un brazo de 50 pulgadas, el objeto B se encuentra a menos 20 pulgadas y el objeto C a menos 50 pulgadas. Teniendo entonces la fórmula momento igual a peso por brazo, podemos obtener el momento producido por cada uno de estos objetos. El objeto A producirá 10.000 libras pulgadas, el objeto B menos 1000 libras pulgadas y el objeto C menos 9000 libras pulgadas. Estos datos los podemos resumir en una tabla, donde relacionamos el ítem, el peso y el brazo, al igual que el momento producido por cada uno de estos objetos. Con esto podemos obtener el peso total del sistema, que serían 430 libras, al igual que el momento total producido. Si realizamos la sumatoria de momentos, obtendremos 0 libras pulgadas, ya que en este caso el objeto A está produciendo una tendencia de rotación de 10.000 libras pulgadas, mientras que el objeto B y C combinados ejercen menos 10.000 libras pulgadas, es decir que ambos momentos se anulan y la palanca está en equilibrio. Ya que se encuentra claro el concepto de momento, veamos cómo se calcula el centro de gravedad. Conociendo el peso de los objetos y su posición, se puede calcular la posición del centro de gravedad del sistema. Veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos una barra y tenemos ubicados 3 pesos en ella. El peso A de 250 libras, el peso B de 70 libras y el peso C de 400 libras. Aquí, como podemos ver, no conocemos el centro de gravedad. Así que, teniendo en cuenta la línea Datum, que en este caso se encuentra a la izquierda del sistema, vamos a medir todos los brazos. El peso A se encuentra a 10 pulgadas del Datum, el peso B se encuentra a 30 pulgadas del Datum y el peso C se encuentra a 80 pulgadas del Datum. Con esta información podemos realizar la misma tabla que vimos anteriormente, relacionando el ítem, el peso, el brazo y el momento producido por cada uno. En este caso, el peso A produce una tendencia de rotación de 2500 libras pulgadas, el peso B produce un momento de 2100 libras pulgadas y el peso C produce 32.000 libras pulgadas. Con esta información podemos obtener el peso total del sistema, que serían 720 libras, al igual que también podemos realizar la sumatoria de momentos, lo que nos da como un momento total 36.600 libras pulgadas. Para hallar entonces el centro de gravedad de este sistema debemos aplicar la fórmula centro de gravedad es igual a momento total sobre peso total.
es decir que el centro de gravedad será igual a dividir 36.600 libras pulgadas sobre 720 libras de peso. Al realizar esta operación obtenemos que el centro de gravedad se encuentra a 50.8 pulgadas del datum, es decir, en esta posición. Ya que conocemos la posición del centro de gravedad, si suspendemos el sistema de este punto, este estaría en equilibrio. Ahora, no importa la posición del datum con respecto a los pesos, ya que el resultado será siempre el mismo. Vamos a demostrarlo. Aquí tenemos el sistema que vimos en el ejemplo anterior. Pero ahora vamos a mover el datum 40 pulgadas hacia la derecha, es decir que vamos a utilizar este nuevo datum para efectuar el cálculo de peso y balance y obtener el centro de gravedad. Así que vamos a medir todos los brazos a partir de este nuevo datum. En este caso, el objeto C se encontraría a 40 pulgadas del datum, el peso B se encontraría a menos 10 pulgadas y el peso A se encontraría a menos 30 pulgadas. Con esta información podemos entonces realizar la tabla, donde el peso A produce un momento de menos 7.500 libras pulgadas, el peso B un momento de menos 700 libras pulgadas y el peso C un momento de 16.000 libras pulgadas. El peso del sistema obviamente no va a cambiar, ya que el peso de cada objeto es el mismo que en el ejemplo anterior. Sin embargo, el momento total producido sí cambia, en este caso es 7.800 libras pulgadas. En este orden de ideas podemos realizar el cálculo del centro de gravedad dividiendo el momento total entre el peso total, es decir, 7.800 libras pulgadas entre 720 libras, lo que nos da como resultado que el centro de gravedad se encuentra a 10.8 pulgadas del datum, es decir, en este punto, el mismo punto que habíamos calculado en el ejemplo anterior con el datum anterior. Así que, en resumen, aunque los momentos y brazos cambiaron, el cálculo de la posición del centro de gravedad no se ve afectada por la posición del datum, siempre y cuando todos los brazos sean medidos desde el mismo punto de referencia. Ahora, en todos los ejemplos que hemos visto, hemos asumido que la palanca como tal no tiene peso. Sin embargo, la realidad es que se debe tener en cuenta el peso de la palanca vacía y su centro de gravedad inicial para los cálculos de peso y balance, es decir, en cierta forma conocer su peso básico en vacío y su centro de gravedad en vacío. Veamos entonces un ejemplo de esto. Supongamos que tenemos nuevamente la palanca, pero en este caso la palanca tiene un peso de 200 libras, es decir que su peso básico en vacío es de 200 libras. Y ya que la palanca es simétrica, el centro de gravedad en vacío estaría en la mitad de la palanca, es decir su Empty Weight Center of Gravity, donde se ven concentradas esas 200 libras. Este centro de gravedad inicial de la palanca en vacío vamos a referirlo con este punto rojo, y vamos a suponer que se encuentra a 52 pulgadas del datum. Ahora, teniendo ya la información de la palanca en vacío, podemos añadir los pesos, en este caso un peso A, un peso B y un peso C, donde el peso C se encuentra a 90 pulgadas, el peso B se encuentra a 45 pulgadas y el peso A a 15 pulgadas. Con esta información entonces podemos crear esta tabla, donde como pueden ver hemos incluido el peso vacío de la palanca y el centro de gravedad en vacío, al igual que los momentos producidos por cada uno de los objetos en la palanca. Con esto podemos obtener el peso total del sistema, 850 libras, y el momento total producido por el sistema, que es 55.250 libras pulgadas. Para obtener entonces el centro de gravedad debemos dividir el momento total sobre el peso total, es decir 55.250 libras pulgadas sobre 850 libras, lo que nos da como resultado un centro de gravedad ubicado a 65 pulgadas del datum, es decir en este punto, del cual si suspendemos el sistema, este estaría en equilibrio. Ya vimos entonces la teoría acerca del cálculo de balance. Veamos ahora los problemas de aplicación. El fabricante de la aeronave establece el datum para efectos de peso y balance, al igual que publica los brazos de cada zona de la aeronave. Por otro lado, el taller donde se efectúa el pesaje, donde se da el certificado de peso y balance, proporciona el peso básico en vacío o Basic Empty Weight, al igual que el centro de gravedad en vacío o Empty Weight Center of Gravity de la aeronave. Con esta información entonces es posible realizar los cálculos de peso y balance requeridos. Veamos entonces ahora un ejemplo con una aeronave como tal. En este caso vamos a partir de los datos proporcionados por el taller donde se efectuó el pesaje de la aeronave, donde obtenemos que el peso básico en vacío de la aeronave o Basic Empty Weight es de 3.200 libras y el centro de gravedad en vacío es 110 pulgadas, es decir el Empty Weight Center of Gravity. Es decir que teniendo en cuenta la línea datum, el centro de gravedad en vacío se encuentra en esta posición, donde se ven concentrados los 3.200 libras de peso en vacío. Ahora, el fabricante proporciona los brazos de cada posición en la aeronave para efectos de peso y balance, los cuales los podemos resumir en esta tabla. Con esta información entonces ya podemos cargar la aeronave y efectuar el cálculo de peso y balance como tal. En este ejemplo vamos a suponer que esta aeronave se encuentra cargada de la siguiente manera.
2 pilotos en la cabina de mando, 2 pasajeros en la primera fila, ningún pasajero en la segunda fila, un pasajero en la tercera fila. En la bodega podemos encontrar una caja de 400 libras y una maleta de 150 libras, y finalmente la aeronave se encuentra cargada con 50 galones de combustible, correspondiente a Aviation Gasoline 100-130, que tiene un peso aproximado de 6 libras por galón. Con esto entonces podemos tabular la información, teniendo en cuenta el peso en cada sección de la aeronave y el brazo correspondiente, podemos calcular el momento que produce el mismo. En este caso obtenemos el peso total del sistema, que serían 4.900 libras, y el momento total del sistema, que serían 566.700 libras pulgadas. Para obtener entonces el centro de gravedad debemos dividir 566.700 libras pulgadas entre 4.900 libras, lo que nos da como resultado la posición del centro de gravedad a 115,6 pulgadas del datum, al igual que el peso total de la aeronave, que serían 4.900 libras. Ahora simplemente basta comparar los datos obtenidos con las limitaciones de peso y centro de gravedad. Ahora, como sabemos, el fabricante establece unos límites de la posición longitudinal del centro de gravedad en la aeronave, aunque lo puede hacer de dos formas. La primera es la distancia del límite anterior y posterior con respecto al datum. Por ejemplo, aquí tenemos la línea datum, y el fabricante puede establecer el límite anterior a 100 pulgadas del datum y el límite posterior a 130 pulgadas del datum. En este caso entonces el rango de centro de gravedad estaría entre 100 y 130 pulgadas. Sin embargo, los límites de centro de gravedad también pueden ser especificados en porcentaje de cuerda aerodinámica media Mach. Como recordaremos, la cuerda aerodinámica media corresponde al promedio de todas las cuerdas de un perfil aerodinámico. Por lo tanto, si tenemos un perfil aerodinámico con un borde de ataque y un borde de salida, podremos ver la cuerda aerodinámica en la raíz del plano y la cuerda aerodinámica en la punta del plano. El promedio de todas las cuerdas aerodinámicas en el perfil es la cuerda aerodinámica media. Y, en algunas ocasiones, la posición del centro de gravedad se expresa en relación al porcentaje de esta cuerda. Antes de entrar en detalle, debemos ver algunas definiciones con respecto a la cuerda aerodinámica media. Por ejemplo, el límite del borde de ataque de la cuerda aerodinámica media es conocido como Lemac, mientras que el límite del borde de salida de la cuerda aerodinámica media es conocido como Tmac. En este caso, la longitud de la cuerda aerodinámica media se mide en porcentaje desde el Lemac, es decir, que el Lemac corresponde al 0% y el Tmac corresponde al 100% de la cuerda. En este orden de ideas, si tenemos el centro de gravedad en esta posición, es decir, a un 25%, diríamos que la posición del centro de gravedad es de 25% de cuerda aerodinámica media. Por otro lado, si por ejemplo tenemos el centro de gravedad en esta posición, más o menos en la mitad, diríamos que el centro de gravedad se encuentra al 50% de la cuerda aerodinámica media. Pero entonces, ¿cómo se calcula el porcentaje de cuerda aerodinámica media para el centro de gravedad? Para obtener la posición del centro de gravedad en términos de porcentaje de Mach, se deben tener los siguientes datos. Por un lado, la distancia entre el datum y el Lemac, y la distancia del datum y el Tmac. En este ejemplo sería entonces esta distancia del brazo del Lemac y el brazo del Tmac. Con esta información entonces se puede obtener la longitud de la cuerda aerodinámica media y expresarse así en porcentajes. Veamos un ejemplo de esto. Supongamos entonces que debemos expresar la posición del centro de gravedad en porcentaje de Mach, teniendo en cuenta que el brazo al Lemac es 124 pulgadas, el brazo al Tmac es 199 pulgadas y la posición del centro de gravedad con respecto al datum es de 141 pulgadas. Lo primero que debemos hacer es obtener la longitud de la cuerda aerodinámica media. Esto lo obtenemos restando el brazo del Tmac, es decir 199 pulgadas, y el brazo del Lemac, 124 pulgadas, lo que nos da como resultado 75 pulgadas. Es decir que la longitud de la cuerda aerodinámica media es de 75 pulgadas. Ahora debemos hallar la distancia entre el centro de gravedad y el Lemac. Esto lo obtenemos restando 141 pulgadas, que es la distancia del datum al centro de gravedad, a 124 pulgadas, que es la distancia entre el datum y el Lemac, lo que nos da como resultado 17 pulgadas, lo que significa que el centro de gravedad se encuentra 17 pulgadas por detrás del Lemac. Teniendo entonces esta información, podemos deducir que si 75 pulgadas corresponde al 100% de la longitud de la cuerda aerodinámica media, 17 pulgadas corresponden al 22.6%, es decir, que el centro de gravedad se encuentra a 22,6% de cuerda aerodinámica media. Esta entonces es la técnica para obtener el porcentaje de cuerda aerodinámica media en la cual se encuentra el centro de gravedad. Ahora, pasando a otro tema,
debemos saber que en algunas aeronaves el compensador del elevador debe ser ajustado en un cierto valor para el despegue en función de la posición del centro de gravedad. Es decir, que se requiere conocer la posición del centro de gravedad no solamente para verificar que se encuentre dentro de los límites, sino también para ajustar el compensador del elevador. Aquí algunos ejemplos por medio de los cuales se debe ajustar el compensador en función del centro de gravedad.